lo cierto es que las formas de abordaje a las categorías establecidas en estos cuerpos normativos pueden variar, y la forma en que una persona docente va y aborda esas categorías jurídicas establecidas en normas jurídicas es un determinado posicionamiento político, porque es el momento en el que se transmite una forma, una cosmovisión, un entendimiento de las categorías y de lo que el derecho es, que posteriormente el alumnado operará jurídicamente. Entonces, me parece que en ese sentido se debe asumir que los espacios académicos son espacios políticos, sobre todo en el argot de las ciencias sociales. Cuando no se problematiza, regreso a la didáctica y a la pedagógica del derecho, se piensa pues que informar es formar. En los espacios áulicos del derecho se dice que se forman abogados, que se forman abogadas. Sin embargo, en realidad, el proceso de transmisión de conocimiento se hace a partir de procesos informativos. No se forma, sino se informa. Es decir, nosotros como docentes, como personas enseñantes, lo que hacemos es informar al alumnado cuáles son los contenidos de las normas jurídicas. Y me parece entonces que no problematizar el hecho de la distancia epistemológica entre informar y formar es una de las cuestiones que debemos empezar a problematizar para reconfigurar la didáctica y la pedagogía o la pedagógica jurídica, sobre todo en los contextos latinoamericanos. Si nosotros observamos cuáles son los presupuestos didácticos o cuáles son los dispositivos didácticos en el derecho, y por dispositivos didácticos entiéndase cuáles son los presupuestos teóricos que orientan de alguna manera la forma en que se enseña el derecho, nosotros podemos identificar con mucha claridad que en los espacios áulico-jurídicos encontramos a la memoria, digamos, hay que aprender el contenido de las normas jurídicas a partir de presupuestos dogmáticos, es decir, hay que aprender el contenido de las normas jurídicas en los términos establecidos en las mismas. Y finalmente, como dispositivo didáctico, al final de esta cadena encontramos la reproductibilidad mecánica de las normas jurídicas. Es decir, si nosotros hacemos un análisis integral de el proceso, digamos, mal llamado formativo en los espacios didáctico-pedagógicos del derecho, tenemos una finalidad última, y es el desarrollo de capacidades técnicas que se busca del estudiante para poder operar el derecho, y la traducción del desarrollo de capacidades técnicas para operar el derecho bajo el manto de estos dispositivos didácticos que he comentado, la memoria, el dogma y la reproductibilidad mecánica, eh, es manifiesta en el sentido de ver que el estudiante o la estudiante en realidad desarrolla capacidades técnicas para poder movilizar institucionalmente al Estado. Es decir, se le dota de capacidades para que a partir de una lectura y en el mejor de los casos un proceso interpretativo del contenido de las normas jurídicas, se movilice institucionalmente al Estado a través de la judicatura o a través de el poder ejecutivo, o incluso, digamos, también el poder legislativo, los organismos constitucionales autónomos, según sea el caso, pero la finalidad es esa. Un poco el desarrollo de capacidades técnicas se traduce a poder leer medianamente, interpretar textos jurídicos y a partir de eso saber cómo, en términos institucional jurídicos, movilizar a las instituciones del Estado. Me parece que esa es una de las dimensiones del derecho. Sin embargo, ya algunos tratadistas, sobre todo ahí con mucha influencia marxista en su momento, a algunos tratadistas soviéticos que, digamos, hicieron análisis del derecho desde contextos epistemológico-marxistas, planteaban la idea de que el derecho también tiene una dimensión ideológica, es decir, no solo una dimensión técnica, sino también una dimensión ideológica. Y algunos pensadores, un gran referente, Oscar Correas, argentino, fallecido hace algunos años, que prácticamente toda su trayectoria la hace en México, planteaba también, digamos, a través de los sustratos marxistas, de plantear la dimensión ideológica del derecho.
Entonces, digamos que la formulación en términos de cómo la plantean estos tratadistas es que desde luego existe una dimensión técnica del derecho, esta dimensión descriptiva de las normas jurídicas, pero también hay una dimensión connotativa, una dimensión ideológica, donde lo que no se analiza es qué hay detrás del contenido de las normas jurídicas. Me parece que una de las maneras en que se ejemplifica de gran manera este planteamiento es uno de los grandes axiomas que planteó Óscar Correas, y él decía, al estudiante de derecho se le enseña lo que la norma jurídica dice, sin embargo tendríamos que empezar a reflexionar en por qué la norma jurídica dice lo que dice y no otra cosa, pudiendo decir la misma cosa de muchas formas o pudiendo decir algunas otras cosas. Me parece entonces que la profundidad del planteamiento nos hace pensar en la dimensión ideológica del derecho. Si nosotros nos subsumimos a la dimensión técnica que ya he planteado, la realidad es que se anula cualquier capacidad emancipatoria desde el derecho en contraste con las realidades sociales, porque solamente se hace una reproductibilidad mecánica de lo que las normas jurídicas establecen como proyección perceptual de la realidad. Pensemos, por ejemplo, en los derechos humanos. Ya un poco vi los nombres de algunas de las charlas que tuvieron el día de ayer y mucho circuló en torno a los derechos humanos y a la interculturalidad, por ejemplo. Los derechos humanos desde la perspectiva de la interculturalidad, cuando menos desde los planteamientos que yo he hecho en ya algunos de mis textos, no representan otra cosa más que dispositivos de dominación ideológica legítimamente dispuestos. Entonces, eso puede resultar muy problemático porque desde la narrativa hegemónica, los derechos humanos constituyen una especie de cúspide de la racionalidad humana. Y si entonces constituyen una cúspide de la realidad humana, articulada, por ejemplo, a presupuestos biologicistas o naturalistas de los derechos humanos que rezan un poco pensando en que los derechos humanos son connaturales al ser humano y que nacemos con derechos humanos, con mucha claridad hay una incapacidad incluso performativa de poder criticar a los derechos. ¿Cómo vamos a criticar algo que es connatural al ser humano y que además representa la cúspide de la racionalidad en la forma de organización sociopolítica occidental? Pensando en ello, claro que cuando hay voces críticas desde la perspectiva de la interculturalidad que plantean la idea de que los derechos humanos son, eh, digamos, estos dispositivos de dominación ideológica legítimamente dispuestos, pues claramente parece que es una locura el planteamiento. Sin embargo, a mí me parece que los derechos humanos son o constituyen propiamente una configuración, una categoría afín a la forma de organización sociopolítica occidental que de manera manifiesta conocemos como Estado de Derecho. Sin embargo, si el sistema de referencia es el Estado de Derecho, que es coincidente con la manufacturación de la idea de los derechos humanos, ¿qué sucede cuando el sistema de referencia es diverso? Es decir, cuando desde una forma de organización sociopolítica diversa al Estado de Derecho queremos encontrar coincidencia con los derechos humanos. Claramente ahí hay una disociación en términos culturales, en términos sociales, en términos políticos, incluso en términos de cómo nos aproximamos a las dinámicas económicas. Eh, Pensando, digamos, en ello, doy uno de los primeros esbozos propiamente del discurso contrahegemónico del derecho en términos de su reproductibilidad mecánica, que, como lo dije en un primer momento, tiende al desarrollo técnico solo del mismo o al abordaje técnico del derecho. Otro que me parece un preliminar esbozo es pensar al derecho, digamos, el planteamiento hegemónico en la pedagógica del derecho, un poco ya contrastada, digamos, cuando menos en los últimos 30 años en Latinoamérica, pero que, digamos, sigue teniendo una fuerte influencia, es la dimensión kelseniana o el entendimiento o la noción kelseniana del derecho, es decir, el derecho subsumido o entendido como norma jurídica.
Y si bien es cierto, ya han existido una serie de críticas, incluso desde el mismo positivismo, ya distanciado, digamos, de las lógicas tradicionalistas, hablo en un primer momento de los principialistas positivistas, algo así como la Escuela de Alicante, ahí con Manuel Atienza, que si bien es cierto, contrasta con los positivistas, su planteamiento finalmente también es positivista, que ha tenido grandes discusiones con García Amado en ese sentido. Bueno, lo que quiero decir es que si bien es cierto, hay planteamientos ya críticos en el sentido de decir que el derecho no se subsume solamente a normas jurídicas porque el derecho es una acción, planteamiento, insisto, de los argumentistas principialistas, Manuel Atienza de manera específica, por ejemplo, la realidad es que, a pesar de ello, el gran basamento del proceso argumentativo se da en función del contenido de normas jurídicas no criticadas. Si bien es cierto, los argumentistas plantean la idea de que existen núcleos éticos en las normas jurídicas que pueden ser diversos o multiinterpretados a partir de la manifestación expresa del texto, la realidad es que no se hacen aproximaciones críticas al contenido de esas normas jurídicas. Entonces, digamos, a pesar de que existen ya, sobre todo desde Europa, planteamientos de esta naturaleza, la realidad es que la asociación entre derecho y normas jurídicas, ya decía, impide cualquier capacidad creativa en torno a establecer formas transformativas de la sociedad para reducir brechas de desigualdad. Eh, Cuando nosotros pensamos entonces en el derecho como normas jurídicas, en realidad pasamos por alto algo que Óscar Correas planteaba como necesario, y es pensar o reflexionar, cavilar en torno a qué hay detrás de la norma jurídica institucionalizada y qué hay después de la misma. Es decir, cuál es el sustrato ideológico que permitió que en el proceso de institucionalización una norma jurídica diga lo que diga y no otra cosa. ¿Cuál es, insisto, el sustrato ideológico político? Eso es el qué hay detrás. Y qué hay después, digamos. Es decir, cuestiones tan básicas, por ejemplo, que aquí en México apenas un poco estamos iniciando a explorar, sobre todo en una de las entidades federativas más pluricultural del país, que es Oaxaca. Un poco apenas empezamos a explorar, digamos, cuál es la valoración de impacto legislativo, construyendo metodologías que posibiliten pensar cuál ha sido el impacto de una configuración legislativa. Entonces, digamos, el derecho, desde esta noción que he planteado en un primer momento, que es la narrativa hegemónica y que es la que busco contrastar, plantea que el derecho solamente está establecido en una norma jurídica, marginando de la reflexión lo que hay previo a la misma, es decir, cuál es la configuración ideológica o el sustrato ideológico que compone la norma jurídica, pero también qué hay después de la norma jurídica, no en términos de aplicación normativa, sino en términos de impacto legislativo. Para los postulados neopositivistas, desde luego de sustrato kelseniano, desde luego que esto, digamos, tiene una solución muy sencilla. Y decir, bueno, es que esto es el derecho, lo que está previo al derecho es una especie de psicologismo jurídico y lo que está posterior a la norma jurídica es una especie de sociología del derecho. Sin embargo, a mí me parece que un proceso formativo en los espacios académicos del derecho deben considerar, ya sea nominativamente como psicologismo jurídico, sociología jurídica y derecho, o como un ente integral del derecho, estas cuando menos tres dimensiones del mismo, que desde luego trascienden el planteamiento que en su momento hizo Reale sobre la tridimensionalidad del derecho. Es decir, que el derecho tiene tres niveles epistemológicos: el normativo, el sociológico y el axiológico, ¿no? Me parece que el planteamiento que estoy haciendo ahora trasciende de muchas maneras este gran aporte que en su momento hizo académico latinoamericano también, por cierto. Pensar, por ejemplo, en qué hay detrás de la norma jurídica implica necesariamente metodologías etiológico-explicativas, es decir, causal-explicativas,
para poder identificar qué hay detrás de la estructura ideológica que suministra al derecho o a la norma jurídica. Y desde luego también un interpretativo de ejecución que ya decía tiene que ver con la sociología jurídica. ¿Dónde encuentro en un primer momento la inconsistencia entonces? Si nosotros pensamos en que el derecho es una norma jurídica, en realidad lo que hacemos es pensar que el derecho es una ficción normativo literaria. Es una ficción normativo literaria. Es decir, si yo les pregunto en este momento si Dulcinea existe, pues dependiendo cuál es el nivel epistemológico en el que estemos abordando la idea, en el que estamos abordando la idea. Hay quienes dirán, bueno, literariamente existe Dulcinea, pero en la realidad fáctica no existe Dulcinea. Algo así planteo cuando digo que el derecho, desde la perspectiva positivista y neopositivista, es una ficción literario normativa, es decir, claro que el derecho existe en tanto el abordaje literario. Sin embargo, al derecho en este sentido, los positivistas y neopositivistas le cargan una responsabilidad materialmente impracticable y es la solución de problemáticas sociales. Es decir, ¿cómo esperamos que una ficción literaria pueda de alguna manera incidir en la solución de problemáticas sociales? La solución de problemáticas sociales se enfrenta a través de medidas sociales. Y si el derecho es una ficción normativa, una ficción literaria, claramente es un elemento insuficiente. Puede ser en todo caso necesario, pero insuficiente para la solución de tensiones sociales. Ahí es donde encuentro entonces la incongruencia. Por eso es que parte de la propuesta es trascender la idea, pues claramente normativista del derecho. Voy con algunos esbozos que ya voy desarrollando rápidamente para no consumir los tiempos. Y uno que me parece fundamental, ya les decía inicialmente, es el planteamiento de estos eh, tratadistas rusos, digamos en los albores de la Revolución Rusa, en la segunda década del siglo XX, de manera específica hablo de Pashukanis, donde él planteaba la idea en un texto que se llama Teoría General del Estado o Teoría General del Derecho, no recuerdo ahora, y marxismo. Él planteaba la idea de la desdivinización del derecho. Es decir, se piensa que la norma jurídica tiene una especie, digamos, de dimensión divina. Él dice hay que desdivinizar la norma jurídica. Y él, por desdivinizar la norma jurídica, entiende que debemos dejar de pensar, perdón, que la norma jurídica es racional, que es justa y que es objetiva. Él dice, es subjetiva, no necesariamente justa y claramente no racional, porque es política, nos dice Pashukanis. Y dice, este proceso de divinización, que un poco también en lenguaje marxista sería la fetichización del derecho, digamos, desde esta ficción normativa, moldea imaginarios colectivos. Si nosotros pensamos, por ejemplo, en el matrimonio, cuando las discusiones se daban en torno al matrimonio igualitario, sobre todo, por ejemplo, en México, muchas de las voces que contrariaban el postulado era que el matrimonio genealógicamente, es decir, filológicamente, en términos literarios, en genealogía literaria, genealogía del lenguaje, era la configuración de un hombre y una mujer, digamos, una categoría jurídica que moldea imaginarios colectivos. Es decir, aquí me parece que también parte de los grandes problemas de la divinización del derecho es que vamos dando sentido y significado a las realidades sociales a partir de categorías jurídicas, cuando explícitamente el derecho se enseña diciendo que las categorías jurídicas son de sustrato, son un sustrato abstracto de realidades sociales. Me parece que aquí también hay un esbozo contrahegemónico importante para comenzar a desarrollar.
Eh, ya decía, el planteamiento también biologicista o naturalista de los derechos plantea la idea de que nacemos con derechos y esto desde luego los hace ahistóricos y apolíticos. Y voces, por ejemplo, como Ignacio Yacuría en El Salvador, planteó planteó, digamos, la dimensión material de los derechos humanos, es decir, pensar que los derechos son históricos y políticos, entonces no son ni naturales porque son un constructo ideológico. Creo que también aquí resulta importante, también planteando la idea de que todos estos esbozos que voy de alguna manera mostrando han sido constructos desde el pensamiento jurídico latinoamericano, que podríamos denominar como la crítica jurídica latinoamericana. Otro esbozo es pensar, digamos, que los derechos humanos surgen del derecho y no del hecho. Es decir, si nosotros asumimos que los derechos surgen del derecho, se anula cualquier capacidad creativa, puesto que el derecho ya está impuesto a partir de esta formulación engañosa de la democracia. Un segundo, de la democracia representativa. Aquí, digamos, a mí me parece que hay potencialmente, incluso en términos constitucionales, una disposición de pensar que los derechos surgen del hecho y pensar que los derechos surgen del hecho posibilita cualquier elemento creativo para poder, desde luego, hacer planteamientos en la judicatura o en cualquier espacio institucional para poder reclamar núcleos éticos que consideramos importantes en términos sociales, independientemente de si tienen un asiento normativo o no. Aquí diría entonces un poco en configuración como lo planteaba Pachucanis, que me parece que desde el derecho tenemos que pensar a las categorías jurídicas en inversión metodológica. Tenemos el concepto y el concepto le da sentido a la realidad. Me parece que la inversión metodológica es observar la realidad, asumir conciencia de la realidad y hacer la construcción de categorías jurídicas. También se plantea que también se nos plantea la idea de los derechos como una idea acabada, por racional, y eso los hace, perdón, incriticables. Hay que pensar, por ejemplo, en los procesos o los sistemas intrasistémicos de gestión de conflictos en las comunidades indígenas, donde desde luego los presupuestos prescriptivos o normativos son diversos al derecho hegemónico y eso, digamos, nos permite a nosotros iniciar aproximaciones críticas a los derechos. Pensemos ya con esto, voy culminando. Pensemos, por ejemplo, en el derecho a la administración de justicia, donde uno de los componentes fundamentales es que en los procesos de la tutela judicial, eh, todos los procesos sean, digamos, objetivos eh, y no discrecionales, digamos, ¿no? No discrecionales en el sentido subjetivo. Yo platicaba con un abogado formado en el derecho occidental, pero nacido en una comunidad mapuche en el sur de Argentina, y él me decía, Jorge, uno de los presupuestos fundamentales de los procesos de administración de justicia es pues la objetividad del proceso. Y nosotros no podemos adoptar ese presupuesto en la gestión intracomunitaria de los conflictos porque al ser comunidades pequeñas, pues todo el mundo nos conocemos, entonces siempre existirá un sesgo del decisor para poder determinar una decisión que ustedes llaman judicial en nuestro sistema intracomunitario. Entonces me parece que pensar a los derechos humanos en clave intercultural permite, entre muchas otras cosas, criticarles. Entonces, bueno, traía aquí algunas otras reflexiones, pero me parece que hay un impedimento de la tiranía temporal de la cual todos somos víctimas, de tal suerte que por aquí voy dejando la conversación, no sin antes disculparme por haber hablado tan rápido, pero eran varias ideas las que quería compartir con ustedes. Muchas gracias. Muchísimas gracias, estimado doctor. Realmente un honor haberlo escuchado, habernos nutrido de sus conocimientos, de toda esta parte dogmática, filosófica, de las normas jurídicas, referente a los mensajes, a lo que la norma proyecta y qué hay detrás de la norma, ¿no? Su aspecto filosófico, incluso ideológico,
quiero solicitar a los asistentes si desean hacer una pregunta al brillante expositor, eh, para poder irla ya evacuando. Ya, de no ser así, pues yo realizaré una pregunta a nombre de un estudiante que me ha enviado por interno, eh, Carlos Ramírez, quien me ha enviado esta pregunta para que se la haga llegar a nuestro expositor, o nuestro importante expositor, brillante, por suerte, es un honor tenerlo acá, perdón, tenerlo enlazado a este foro del Congreso de Ciencias Jurídicas y Derechos Fundamentales de nuestra querida Universidad Península de Santa Elena, acá en Santa Elena, valga la redundancia. Entonces, doctor, la pregunta es la siguiente: ¿cuáles son los principales obstáculos estructurales que impiden una emancipación institucional real en el ámbito jurídico? Bien, digamos que un poco en ese sentido circuló la conversación. Eh, digamos, los impedimentos estructurales en un primer momento se encuentran en el núcleo fundamental o digamos en la variable independiente de todo el engranaje jurídico, que es la pedagógica y la didáctica jurídica. Cómo no solo se enseña el derecho, digamos, podríamos pensar en dos, en la pedagógica y la didáctica, que son los procesos de transmisión de conocimiento en términos de lo jurídico, pero también en la ontología y la epistemología jurídica, es decir, cómo entendemos al derecho y cómo producimos conocimiento a partir de ese entendimiento del derecho. Respecto a lo primero, me parece que ya hice algún desarrollo y quisiera subsumirme esto segundo para poder hacer una amplitud en el diálogo. Hegel planteaba en su texto de Filosofía del Derecho que la filosofía del derecho se encargaba básicamente de dos cosas: de la concepción del derecho, es decir, la ontología del derecho, cuál es el constructo conceptual del derecho y cómo entendemos al derecho a partir de ese constructo conceptual, y a partir de ese constructo conceptual, cómo producimos conocimiento del derecho, es decir, la ontología y la epistemología jurídica. A mí me parece que otro de los obstáculos estructurales es este: cómo pensamos al derecho y cómo a partir de esa idea que construimos del derecho o asumimos o apropiamos del derecho, construimos conocimiento jurídico. Y cuando hablo de cómo asumimos y apropiamos la idea del derecho, un poco lo que estoy diciendo es que nosotros apropiamos una idea externa impuesta del derecho. Cuando nosotros nacemos, aquí haré una analogía, cuando nosotros nacemos, ya encontramos un mundo organizado de una determinada forma, es decir, los semáforos funcionan de una determinada manera, las reglas de tránsito vial funcionan de una determinada manera, y lo que nosotros hacemos o nosotras hacemos es solamente adecuarnos a esas dinámicas organizativas. No somos partícipes activos del proceso organizativo. Somos pasivamente adecuados a ese proceso organizativo. Lo mismo sucede entonces con la idea del derecho. Ya hay una forma, un entendimiento específico del derecho que nosotros apropiamos y asumimos dogmática e irreflexivamente. Entonces hay una ontología específica del derecho que condiciona necesariamente los procesos de producción de conocimiento científico. Entonces, si nosotros pensamos de qué van, por ejemplo, las investigaciones jurídicas en los posgrados, nosotros encontraremos una serie de investigaciones que van en torno a buscar la reforma del artículo tal o el impedimento del artículo tal o cuestiones de esa naturaleza, donde la reflexión solo se da en función de lo normativo, de esa dimensión normativa. Y en el mejor de los casos asociada, digamos, desde el planteamiento de Reale a la dimensión axiológica y a la dimensión social del derecho, pero un poco lo que quiero decir es que como condicionamiento estructural también está la forma en que entendemos el derecho, es decir, la ontología del derecho. Y algo que no mencioné y brevemente lo diré, es que también es importante analizar la dimensión ideológica del concepto y del conceptualizar. Es decir, si el derecho se conceptualiza de una determinada forma, habría que preguntarnos qué hay detrás de esa ontología del derecho, cuál es la teleología del concepto de derecho,
por qué el derecho se entiende como se entiende y no de otra manera, retomando al maestro Óscar Correas. Y ahí, digamos, podremos ir encontrando cuáles son algunos de los indicios u horizontes que posibiliten reconfigurar, repensar, resemantizar, reontologizar la idea del derecho para que a partir de eso la ontología como variable independiente podamos tener mayor flexibilidad epistemológica en los procesos de producción de conocimiento que de manera, me parece, mayormente viable puedan contener, enfrentar y dar cuenta a problemáticas de carácter social. Listo, estimado doctor. Muchísimas gracias por habernos ilustrado de una manera magistral referente a estos temas tan importantes. Una norma jurídica no es solo una norma, como lo digo, que está plasmada en el texto de manera positiva, sino que tiene un significado mucho más allá, un significado social, atrás, como usted vi en la parte, antes de la creación de la norma, pues también tiene la parte ideológica, un concepto abstracto, ideológico, y bueno, es importantísimo que usted nos haya aclarado este tema, no tan real. Eh, También dicen los principialistas, pues los que son seguidores, pues usted lo nombró al maestro Manuel Atienza, el doctor Amado, pues ellos tienen divergen, ¿no? En sus maneras de ver las cosas, pues el uno dice que los principios es parte fundamental del ordenamiento jurídico, porque son normas que democratizan un poco las reglas, ¿no es cierto? Tratan de flexibilizar a las reglas, tratan de y también agilitarlas, ¿no? Y también nos ayudan a tomar decisiones por parte de los jugadores bastante justas, bastante justas y dan las luces ponderativas a los jugadores para administrar justicia. Vuelta el doctor García Amado, pues dice que él se basa netamente en el espíritu de la norma, por cuanto hay que aplicar pues el derecho tal como está escrito cuando ha sido vulnerado pues, ¿no? A una persona. Entonces, hay un choque ahí. En mi punto personal, soy seguidor, considero que los principios, ¿no? Como principialista, son necesarios, son democratizadores y de aplicación inmediata por parte de nuestros operadores de justicia, porque si no fuera por eso, pues imagínate, tuviéramos un derecho, unas reglas completamente rígidas, autócratas, y eso conllevaría pues a que no se sensibilice la parte humana y la parte discrecional, pues, ¿no? El discrecionalismo que deben tener los jugadores a la hora de imponer su sanción, su sentencia, emitir su sentencia. Yo quiero agradecer, enviar un fuerte abrazo al doctor Jorge Reyes Negrete, quien de manera brillante nos ha ilustrado acerca de este importantísimo tema, a todos los asistentes que se han deleitado pues, con la intervención de Jorge, del doctor Jorge, catedrático universitario, filósofo del derecho, jurista, autor de muchos libros, artículos científicos, etcétera, etcétera. Es grande la trayectoria de nuestro apreciado doctor. Espero que no sea ni la primera ni la última vez que nos acompaña en este foro, en este congreso, y me despido, ¿no? Deseándole lo mejor, ¿no? Espero tenerlo próximamente bueno, enlazado me refiero, ¿no? Por la vía virtual, desde el hermano país de México, ¿no? Un gran país que admiro mucho, por cierto. Uno de grandes juristas. Un abrazo a la distancia, doctor. Gracias, hasta pronto. Vamos a continuar. Vamos a Mi estimado continuar. doctor, escúcheme. Sí, le escucho. Claro que sí, le Allá. escucho. Sí, verá, lo que pasa es que ya estuve tratando de comunicarme con la doctora Brenda, pero ella se encuentra también ocupada. Entonces, debido a que la ponente
bueno, peruana, pues no, de otro país, también se encuentra en un procedimiento legal. Vamos a esperar unos minutos hasta que ella se pueda enlazar, ¿sí? Listo, doctora. Claro que sí. Ya, Bueno. pase, ya que listo. Tiene desactivado el audio, doctor. Sí, listo. Voy a hacer la presentación de las ponentes que van a dirigirse a los asistentes a este foro en este momento, conforme la hora que ha sido establecida en el cronograma del Congreso. Vamos a contar con la comparecencia por vía Zoom, lógicamente, de las expositoras, la magíster catedrática universitaria de la Universidad Estatal Península de Santa Elena, compañera, gran profesional, magíster Brenda Amparito Reyes Tomalá, así como también de la egresada Damaris Monserrate Alcíbar Sánchez. Ellas, ellas, como ponentes, van a tratar el tema referente a las mujeres rurales e indígenas como agentes de cambio, empoderamiento económico para un desarrollo sostenible. Perdón, mil disculpas. Sí, el tema que van a abordar dichas ponentes es los límites constitucionales de la atención prioritaria en el Ecuador, doble vulnerabilidad de niños, niñas y adolescentes con adicciones. Entonces vamos a conceder la palabra a, bueno, no sé cuál de las dos ponentes va a empezar su intervención. En todo caso, les concedo la palabra para que a la que corresponda exponga de manera magistral. Muchísimas gracias. Sí, que se le restablezca, se le habilite el micrófono a la ponente Damaris Alcíbar, por favor, a la Bien, administración. doctor. Buenos días. ¿Me indica, por favor, si están visualizando las diapositivas? Sí, Bien. perfecto. Una cosa no es justa por el hecho de ser ley. Debe ser ley porque en realidad es justa. Bajo esta premisa me permito dirigirme a este selecto público de profesionales, investigadores y estudiantes de la carrera de Derecho con el fin de compartir con ustedes más que una exposición técnica, una oportunidad de diálogo a través del tema denominado Límites constitucionales de la atención prioritaria en el Ecuador y la doble vulnerabilidad que existe en niños, niñas y adolescentes con adicciones. Recordando que cada vez que se crean espacios como la presente convención, reafirmamos que el derecho no es solo una ciencia, sino también una herramienta de transformación social. De esta manera, doy inicio con el objetivo de estudio, el cual es analizar el alcance del mandato constitucional del tratamiento especializado de adicciones en el contexto del derecho a la salud en el Ecuador, con especial énfasis en la protección reforzada de niños, niñas y adolescentes en situación de doble vulnerabilidad para la valoración de convergencias del modelo estatal de atención integral, prevención, rehabilitación de las adicciones como problema de salud pública. Todo esto a través del uso de la metodología dinámica propia de la investigación jurídica. Este es el enfoque metodológico cualitativo con una investigación de corte descriptivo-analítico, que utiliza como método el hermenéutico jurídico, el cual consiste en la interpretación sistemática de normas constitucionales, tratados internacionales y políticas públicas relacionadas con el tratamiento de adicciones y la infancia a través de una técnica de análisis documental sobre fuentes normativas, doctrinarias y jurisprudenciales, y a su vez de entrevistas semiestructuradas a expertos en derecho constitucional, políticas públicas y funcionarios estatales. De esta manera, doy inicio con el primer subtema de la presente ponencia, que son niños, niñas y adolescentes. eh, Perdón, ¿me indican si están visualizando las diapositivas, por favor? Sí, perfectamente, Damaris, sí, Bien, estamos listos. doctor. Que el primer subtema siendo este, niños, niñas y adolescentes como sujetos de derechos.
Si bien es cierto, el reconocimiento de los niños, niñas y adolescentes como sujetos plenos de derecho ha constituido un proceso progresivo, implicando transformaciones profundas tanto en el ámbito histórico, filosófico, científico como legal. No es un secreto para nadie que durante siglos los niños, niñas y adolescentes han sido considerados como objetos de tutela y control, siendo esta una visión asistencialista, donde los padres, familiares e inclusive instituciones religiosas eran los encargados de tomar las decisiones en cuanto a la vida, educación y trabajo de estos niños, niñas y adolescentes, siendo un ejemplo principal el auge de la revolución industrial, donde la niñez fue incluso explotada como mano de obra, lo que generó una reacción social y humanitaria frente a la vulnerabilidad infantil, en la que grandes pensadores como Jules Valles, Jacques Vintras, Charles Dickens y José Figueira, entre otros como John Locke y Jacques Rousseau, plantearon ideas humanistas que influyeron en el surgimiento del concepto de infancia como sujeto moral y social, para más tarde ser considerados como sujeto jurídico. Es así que el cambio histórico comienza a consolidarse en el siglo XX, en donde países como Colombia, Argentina, Ginebra, Chile, Francia y Estados Unidos permitieron, a través de la promulgación de ciertas declaraciones, el inicio del reconocimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, las cuales sirvieron como referencia para nuevas normativas. Entre estas encontramos las siguientes, bueno, dentro de la siguiente diapositiva. Ya, dentro de estas encontramos la Declaración del Primer Congreso Español de 1912 hasta la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1990, siendo la más importante la Convención sobre los Derechos del Niño, promulgada por la Asamblea de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989, siendo esta la primera en reconocer a los niños, niñas y adolescentes como titulares plenos de sus derechos, tanto civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, basándose en cuatro principios fundamentales: el de no discriminación, interés superior del niño, el derecho a la vida, supervivencia y desarrollo, y la participación infantil. Siendo así que pasamos al siguiente subtema, el cual es el interés superior del niño. Este principio tiene sus raíces en las declaraciones ya antes presentadas, como la de 1924 y la de 1959, donde se considera como primer base moral el hecho de que se reconozca que la humanidad debió otorgar a la infancia lo mejor de sí misma, considerando dentro de sus decisiones, tanto familiares, sociales y estatales, que el interés superior del niño debía ser la consideración fundamental, lo cual sirvió como base para la creación de la Convención sobre los Derechos del Niño, que constituyó en su artículo 3 lo siguiente: en todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos deben tomar como consideración primordial el interés superior del niño. De esta manera, pasamos al siguiente subtema, que son los grupos de atención prioritaria, en donde se debe destacar que dentro de la normativa ecuatoriana del siglo XIX y gran parte del siglo XX no existía un reconocimiento explícito de grupos vulnerables, ya que el Estado se concebía de forma homogénea, sin considerar diferencias sociales, culturales, étnicas o de género entre sus ciudadanos, siendo todos estos ciudadanos iguales ante la ley. Pero es con la Constitución de 1979 donde empieza el primer avance, que es dentro de la incorporación de derechos sociales y con ello el reconocimiento del trabajo de la mujer. Asimismo, la Constitución Política de 1998 reconoció de manera más clara los derechos de ciertos sectores vulnerables, como los niños, niñas y adolescentes. Pero es con la Constitución del 2008, con la Constitución de la República del Ecuador, donde inicia la primera denominación formal de los grupos de atención prioritaria, dentro del artículo 35, indicando lo siguiente: las personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, mujeres embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas de libertad y quienes adolezcan de enfermedades catastróficas o de alta complejidad recibirán atención prioritaria y especializada en los ámbitos público y privado.
La misma atención prioritaria recibirán las personas en situación de riesgo, las víctimas de violencia doméstica y sexual, maltrato infantil, desastres naturales o antropogénicos. El Estado prestará especial protección a las personas en condición de doble vulnerabilidad. De esta manera, se demuestra la inclusión de los niños, niñas y adolescentes dentro de este grupo de atención prioritaria, demostrando que el Estado tiene la obligación de brindar una atención especializada en cada uno de ellos, principalmente si se encuentran en una condición de doble vulnerabilidad. Siendo así que pasamos al último subtema, el cual versa sobre las adicciones en el Ecuador. Este es uno de los temas más importantes dentro de la presente ponencia, ya que las adicciones son un tema crucial dentro de la investigación, principalmente el vincularse con niños, niñas y adolescentes en el Ecuador. Em, Recordemos que dentro de la Constitución de la República del Ecuador, en su artículo 364, se reconoce a las adicciones como un problema de salud pública. Esto de acuerdo a la definición que le otorga la Organización Mundial de la Salud a las adicciones como tal. Ahora, estas adicciones se clasifican en diferentes tipos de consumo: consumo reciente, consumo continuo y consumo problemático. De acuerdo a la gravedad de consumo es que se establece un tratamiento respectivo, siendo en el consumo reciente la prevención primaria. Esta consiste en brindar campañas de prevención dentro de instituciones educativas, familias e incluso en la comunidad. También tenemos la intervención temprana o detección precoz, la cual consiste en brindar una atención de primer nivel por parte del Ministerio de Salud Pública a través de su servicio de medicina general. Ahora, ¿qué sucede con el consumo continuo? Se puede brindar a este un tratamiento ambulatorio psicosocial, en el cual el Ministerio de Salud Pública otorga a través del servicio ambulatorio intensivo que ciertos representantes de la salud se acerquen al domicilio directamente de dichos consumidores, donde les brindan un tratamiento psicoterapéutico y ciertas intervenciones familiares. Pero, ¿qué sucede con las personas que tienen ya un consumo problemático? Estas cuentan con el tratamiento residencial especializado. Este consiste en brindar atención en ciertos centros especializados en el tratamiento a personas con consumo problemático de alcohol y otras drogas, también denominados CETAD, de los cuales, de acuerdo al cuadro que se presenta a continuación, solo existen 10 centros a nivel nacional, dos de ellos para adolescentes hombres y uno de ellos para adolescentes mujeres, siendo estos o teniendo estos una capacidad mínima de internos. De esta manera se genera una interrogante: ¿cómo se podría brindar una atención especializada para niños, niñas y adolescentes con consumo problemático de sustancias que necesitan una atención prioritaria por su condición si solo existe un solo centro a nivel nacional que atiende mujeres menores de edad y dos para hombres menores de edad? Pero ¿qué sucede con los niños y niñas? Este grupo requiere de una atención médica, psicológica y social eficaz que garantice el pleno cumplimiento de sus derechos por el hecho de ser lo que son: niños, niñas y adolescentes. Sin embargo, aquí se demuestra una de las causas que contribuyen a la alta población de consumidores en el Ecuador, ya que pese a existir un respaldo normativo internacional y nacional, no existen los centros suficientes que cumplan con lo dispuesto en las normas ya mencionadas. Dicho esto, finalizo mi intervención indicando que reconocer y proteger los derechos de nuestros niños, niñas y adolescentes no es solo una obligación jurídica, sino un compromiso ético con el futuro, considerando que ellos son sujetos de derechos y que poseen un valor intrínseco por ser seres humanos. Hoy el desafío no es solo normativo, sino también ético y social. Asegurar que estos derechos sean efectivamente ejercidos hacia cada niño, niña y adolescente depende de nosotros. Ese es el verdadero espíritu que guía nuestra intervención en esta jornada. Sin nada más que decir, cedo la palabra a la doctora Brenda para que continúe con la extensión de nuestro tema de debate. Sí, muchísimas gracias a Damaris Alciver con su exposición brillante referente a los grupos vulnerables de protección inmediata por parte de nuestra Constitución. Asimismo, concedemos la palabra a la doctora Brenda Reyes Tomalá para que realice su intervención magistral como ponente. Doctora, la escuchamos. Estamos aquí. Adelante, doctora.
Este, a la Muchas gracias. administración. Gracias por habilitarme. Muy Siga buenos días usted, con todos. maestra. Un gusto poder traer a este escenario un tema tan sensible y de alta relevancia para la sociedad y para el contexto jurídico. Ya mi compañera de investigación puso de manifiesto todo un andamiaje de fundamentos normativos, fundamentos doctrinarios que giran en torno al ejercicio efectivo de los derechos de la niñez y de la adolescencia. De manera específica, lo que pretendemos posicionar es la idea de que el mandato constitucional eh, trascienda del modelo tradicional de vulnerabilidad en el escenario de los niños, niñas, adolescentes, a un escenario de atención especializada en el ámbito de la salud, a partir de una situación emergente que aqueja a la sociedad ecuatoriana, la cual es el consumo de sustancias sujetas a fiscalización. En la tabla que ustedes están observando, hemos sistematizado todo ese andamiaje normativo que de alguna forma el Estado pone de manifiesto para poder poner a disposición servicios de salud, servicios de atención prioritaria en el ámbito de la infancia. Los hemos categorizado en función de la atención prioritaria general, la prevalencia de derechos, el derecho a la salud como tal y la protección en estado de enfermedad. La realidad del ejercicio de los derechos de la infancia en el Ecuador. Elementos, esos principios aplicables a la no a de niños, la presencia de los derechos giran en torno al artículo 4 relativo a el interés superior del niño. Y por supuesto, el derecho a la salud está garantizado en el contexto de una salud integral fundamentada en el contenido del artículo 45 de la Constitución de la República del Ecuador. En este escenario, el artículo 35 de la Constitución también incorpora dentro del grupo de las vulnerabilidades a las personas con enfermedades catastróficas o enfermedades crónicas. Y es en este escenario el que nos llevó a indagar Hay un pequeño puesto error, que la perfecto técnico. OMS determina que en el contexto de las enfermedades catastróficas, contexto de las enfermedades huérfanas y raras, y cuando surge la inquietud, ¿por qué en el escenario de Sí, hay un pequeño desperfecto técnico de conectividad. Esperemos que se solucione. Eh, Doctora, ya intervenga para ver si es que ya se ha resuelto el problema técnico. Esperemos que en los próximos segundos, digo, inmediatamente se restablezca. Sino para continuar, una vez que ya se haya restablecido, se haya mejorado el servicio de conectividad, perdón, para continuar ya con las preguntas, sería en este caso. eh, Doctor, la doctora continúa con ciertos problemas de conectividad. ¿Me sí, permite continuar con la correcto. presentación, por favor? Continúe con la presentación. Gracias, Damaris. Adelante. Bien, doctor. Entonces, de acuerdo a lo que ya manifestaba la doctora Brenda, dentro de la primera tabla, pues se tomó en consideración la atención prioritaria general, la prevalencia de derechos, el derecho a la salud y la protección en cuestión de enfermedades catastróficas o de alta complejidad. Posteriormente, en la siguiente diapositiva, que se presenta a continuación, que es la tabla 2, encontramos las adicciones como problema de salud pública. Estas adicciones, de acuerdo a ciertas investigaciones generales hechas por ciertas instituciones educativas, eh, plantea que
existe o la mayor parte del consumo es hacia sustancias como el alcohol, el tabaco y otras estupefacientes como la marihuana e inclusive en inhalantes, ¿ya? Siendo estas, en relación legal, declaradas como un problema de salud pública. Su consumo fuera del ámbito terapéutico constituye como tal un problema de salud pública reconocido por la Constitución, en donde se establece que el Estado debe enfocarse en brindar una atención especializada basada en prevención y control. Ahora, en cuanto a niños, niñas y adolescentes con adicciones, se debe considerar que ellos tienen un derecho específico a la prevención contra el consumo de estupefacientes, psicotrópicos y otras sustancias nocivas para su salud y el desarrollo, por lo que el Estado debe garantizar esta prevención. Pero más allá de esta prevención, también debe brindar el tratamiento adecuado para cada uno de ellos, de acuerdo a lo que ya se manifestó con anterioridad. El tratamiento de consumidores, de acuerdo a lo que ya se presentó con anterioridad, establece que el Estado debe ofrecer un tratamiento y rehabilitación ocasional, habitual bueno, esto de acuerdo a la gravedad del consumo, ya sea ocasional, habitual o problemático, ¿no? En donde se establecía que para personas con consumo problemático existen centros especializados para su tratamiento, de los cuales no hay ninguno especializado en niños, niñas y adolescentes. Por lo que esta obligación le compete al Estado de crear nuevas políticas públicas y de asignar recursos específicos para la creación de nuevos centros especializados en niños, niñas y adolescentes. Es de esta manera que llegamos a la conclusión o a las conclusiones de nuestro trabajo de investigación, que los niños, niñas y adolescentes ya gozan de la máxima protección legal disponible. Ya han sido reconocidos dentro del grupo de atención prioritaria, dentro de la Constitución. Además, establece los tratamientos que deben tener cada uno de ellos, en este caso, si tienen problemas de adicciones, y a su vez que se les garantice el pleno derecho a la salud. A su vez, se demuestra que la ley garantiza tratamiento y prevención contra las adicciones para todos los ciudadanos, pero para niños, niñas y adolescentes no hay centros especializados que, que otorguen este tratamiento y rehabilitación adecuada. Ahora, la categoría de doble vulnerabilidad es una figura de especial protección reservada para combinaciones de vulnerabilidades. Entre estas, para mujeres, por ejemplo, mujeres que se encuentran en situación de personas privadas de libertad, son mujeres embarazadas privadas de libertad. Allí existe una doble vulnerabilidad. ¿Por qué en el caso de niños, niñas y adolescentes no se podría considerar este mismo grado de vulnerabilidad si presentan un problema de salud pública como enfermedad crónica? Eso es Estimada todo, Damaris, sin nada más que decir. Muchas gracias, doctor. a usted muchísimas gracias, Damaris, por haber ilustrado a todo el foro que forma parte de este importante congreso internacional de investigación jurídica. Bueno, lamentamos por situaciones técnicas, no haber podido seguir escuchando a la doctora Brenda Reyes. Igual su aporte es importantísimo y de seguro lo hará en otro momento parecido. Entonces vamos a realizar preguntas a la egresada. Fue mi alumna destacada, por cierto, gran estudiante y buena compañera. La siguiente pregunta que la realiza Tanya Toala Palma. Entonces está dirigida a la doctora Damaris Alcíbar. ¿Cuáles son los límites fácticos y jurídicos que enfrenta el Estado ecuatoriano para garantizar plenamente la atención prioritaria constitucional a grupos como personas con discapacidad, adultas mayores y niños, niñas y adolescentes, especialmente en el acceso a servicios básicos y especializados? Correcto. Bueno, de acuerdo a la pregunta planteada, los límites constitucionales eh, que existen dentro de nuestro país es que no existen aún políticas públicas efectivas que garanticen la atención especializada que se reconoce dentro de la norma constitucional. Perfecto, muchísimas gracias, estimada Damaris. Aquí hay otra pregunta que la
por vía texto, vía mensajes de texto en esta plataforma, la realiza la estudiante Cruz Jordán. Y se la dirijo a la egresada Damaris Alcíbar, porque a pesar de que las adicciones están reconocidas legalmente como un problema de salud pública, el Estado no cumple de manera efectiva con su obligación de ofrecer programas reales de prevención, tratamiento y rehabilitación accesibles para toda la población, especialmente para niños, niñas y adolescentes. Recordemos que el Estado presenta esta oportunidad de brindar recursos para para las diferentes necesidades del país, pero no reasigna estos recursos específicamente para este grupo de atención prioritaria. Se los atribuye de manera general, pero no especifica hacia qué grupo debe ir directamente para ser creado este tipo de centros que brinden tratamientos y rehabilitación especializados en niños, niñas y adolescentes con problemas de adicción. Muchísimas gracias, estimada a la ponente Damaris Alcíbar. Y vamos a dar paso a la última pregunta. En este caso va a ser directa por parte de Jonathan Alexis, asistente en esta jornada, en este Congreso Internacional, para que se le habilite el audio y pueda dirigirse a la ponente, por favor. Gracias. Como le va, muy buenos días. ¿Se escucha? Buenos días. Sí, sí, se le escucha. Compañera, ¿cómo le va? Muy buenos días. Primero, felicitarla por gran ponencia en este día. Bueno, mi pregunta sería el cómo prevenir las adicciones de los jóvenes, empezando desde la primicia en el que el Estado debe garantizarlo, pero cómo hacer para que ya no se repita tanto con los jóvenes ya tratados en un centro especializado, como usted bien lo manifestó, solo hay uno, es casi imposible, pero ¿cómo haría para que otros jóvenes del mismo entorno familiar ya no repitan la misma historia? Porque empezando esto, porque esto es un círculo. Uno comienza y el resto va repitiendo. ¿Cómo hacer para que esto no vuelva o no se repita dentro del mismo círculo familiar o social, ¿no? Bien. ¿Me escucha? ¿Me confirma, por favor? Sí, listo, listo. Entonces, ya, Doctor, ya, la doctora Brenda Reyes nos va a ayudar con la respuesta a la pregunta planteada por nuestro colega. y muchísimas gracias. Adelante, doctora Brenda, le escuchamos. Muchas gracias, Héctor. Si me escucha, primero confírmeme, por favor. Perfectamente se le escucha. Claro, clarísimo. Muchísimas gracias. Lamento la falla técnica. No se Muchísimas preocupe. gracias por la pregunta. Bien. La ponencia que hemos planteado, conectando con la pregunta que nos hace el compañero, nos lleva a determinar que todas estas reflexiones no solo plantean que la norma constitucional al día de hoy sugiera que hay una falta de protección, sino que los derechos de los niños, niñas y adolescentes en materia de adicciones deben articularse a través de mandatos de prioridad absoluta. Y en el escenario de la prioridad absoluta no solo está el Estado, entra en este escenario la patria potestad, ¿sí? Y cada uno de los deberes que en el entorno familiar deben de cumplirse para ejercitar esos derechos. No solo es responsabilidad del Estado. Esa obligación estatal debe de trascender o migrar de una política que asume hoy por hoy el consumo de sustancias desde una perspectiva de prevención y de rehabilitación generalizada. Lo que proponemos es trascender a una explicitación de vulnerabilidad etaria reforzada. Y esta, pues, se debería fundamentar en la interpretación y aplicación, pues, convergente de una tutela efectiva de derechos. Y esta tutela efectiva de derechos tiene que ser puesta de manifiesto desde el Estado, ¿no? De manera específica, hay que activar pues los deberes estatales, maximizarlos, pero también maximizar los deberes del hogar, de la familia y articularnos, Estado, familia y privado, porque también el sector privado
debe convertirse en un tutor, debe precautelar que todos estos derechos sean garantizados. Finalmente, ya para cerrar, debo decir que hay muchos diagnósticos, pero poca acción. Aspiramos que esta y todas las ponencias que se han puesto de manifiesto en este espacio, pues, se constituyen en focos de interés para la toma de decisiones. Dejar de mirar desde la ventana de la tolerancia a estos problemas y, pues, cruzar la puerta de la activación óptima desde el Estado y desde el interior de las familias. Muchas gracias. Muchísimas gracias a la doctora Brenda Reyes, a la egresada Damaris Alcíbar. Ha sido una conferencia, una exposición brillante. Les agradecemos infinitamente. Entonces, vamos a continuar con lo que está programado para el día de hoy. En el